Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Hoy vamos a dar una explicación de la crisis que sufrieron los mercados, sobre todo en Estados Unidos, en diciembre y cuál es la expectativa de ellos hacia adelante. Y lo vamos a explicar porque no solo sucedió allá, fue el origen, pero contagió a todos los mercados del mundo. Pero vamos a empezar con algunas noticias importantes de México. Salió una nada buena noticia, que fue la inflación del mes de diciembre. ¿Por qué no la comentas? Sí, pues una inflación que, como bien comentas, no es una buena nota porque está muy por arriba de cómo empezó la previsión, incluso la propia previsión de Banxico, que te acuerdas estaba en el 3.6 antes de iniciar el año del 18. Hace un año. Y bueno, pues terminamos el año en 4.83, una inflación del mes de diciembre de 0.70 y bueno, pues es 1.2% por arriba de lo que se había pronosticado al inicio de año. Mejor que el 6.77 del año anterior, ¿no? Desde luego, pero sí muy por arriba de la meta, ¿no? Entonces, yo creo pues no que es positiva la nota. Sí, no, yo creo que el origen fundamental estuvo en el incremento en el precio de las gasolinas. Y ahí, por más que haga Banco de México, pues no puede intervenir en eso. O sea, el que haya elevado la tasa de interés a lo largo del año ayuda, pero no va a ser determinante porque el origen no es decisión de Banxico, sino fue una decisión gubernamental. Oye, y además no sé qué opinas, pero entonces viendo la inflación anual, pues el haber llevado las tasas al doloroso 8.25, pues está justificado, ¿no? Sí, yo creo que el día que vi la inflación en 4.83, pues más que nada dije, pues Banco de México tenía toda la razón en subir la tasa de interés, ¿no? Ahora lo importante es que viene hacia adelante. Y nuevamente la meta está ligeramente abajo del 4%, y esta vez yo creo que sí es probable, siempre y cuando la gasolina suba en función a la inflación, no rebase la inflación esperada y no se vayan a desbocar los incrementos en los salarios. Y por eso Banco de México dice, aguas, ¿no? Sí. Cuidado con los salarios. Una cosa es el incremento del 16% en los salarios mínimos, pero otra cosa son los salarios contractuales. Si en conjunto la masa salarial se va por encima del 5%, muy por encima de la inflación esperada, entonces vamos a tener una inflación muy fuerte todavía en el 2019. Yo creo que ese es el peligro. Pero a ver, yo tengo un miedo y no sé si lo compartas y quiero hacerte esta pregunta. Hay una promesa de que la gasolina va a subir en función a la inflación, si fuera necesario. Hoy parece que hay algo de margen. La mezcla mexicana está ligeramente por debajo de los $50. Hubo un fuerte ajuste en los precios internacionales del petróleo, sobre todo en la última parte del año pasado, y ahorita parece ser que esa promesa no tiene bronca, no hay peligro. Pero ¿qué pasaría si el petróleo regresa a los niveles de $70 y $80? Bueno, pues si cumplen lo que dijeron, eso va a generar déficit. Y ese es otro problema. De finanzas públicas. Bueno, sí, pero ese es otro problema. La inflación se podría mantener y tendrían un agujero en la parte de finanzas públicas que tendrían que cerrar de otra manera. ¿Y no preferirías volver a tener una inflación un poquito más alta y no comprometer las finanzas públicas? Bueno, ahora sí que no cumplir la promesa. Sí, pero como yo no soy el secretario de Hacienda, no sé lo que ellos prefieran. Pero bueno, te lo quería comentar y hay un riesgo ahí, pero está bien, sí. Digo, las cosas no son perfectas. Ojalá y se mantenga la inflación abajo, pero también ojalá y subiera el petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque eso beneficia a la empresa más lastimada que tenemos en materia financiera, que es Pemex, con un balance muy complicado, ¿no? Es más, Pemex está en una rayita para que nos bajen la calificación en relación a su propia deuda, y esto podría afectar también a la calificación de la deuda del gobierno federal. Entonces, caray,
que suba el petróleo es una muy buena noticia. Lo que quieran hacer, si lo van a transparentar en el precio de la gasolina o no, pues así ya es, va a ser así cuestión. Pero coincido contigo, ojalá por el bien de las finanzas de Pemex, ojalá y venga un incremento en el precio del petróleo. Yo creo que fue lo más relevante. También decir que el peso mejoró a lo largo de la semana, está cerrando en niveles de 19.15, empezó sobre niveles de 19, casi 50, 55, o sea, muy bien. ¿Cuál es la razón? Yo creo que son dos las razones. Primero, el dólar se devaluó contra sus pares. Por ejemplo, el dólar contra el euro se fue de 1.13 a 1.15. Y eso, bueno, pues evidentemente nos beneficia. Y la segunda razón es que el 8.25 es muy buena tasa de interés. Muy buena. La tasa real es muy grandota. Si realmente se cumple esta inflación esperada del 4%, el pagar vía intereses a la vista, el 8.25, bueno, pues es una tasa real muy grandota y cuesta trabajo invertir en dólares cuando uno está dejando de ir un magnífico rendimiento, porque para que a alguien le conviniera comprar dólares hoy, dentro de un año los dólares tendrían que estar pues muy cerca de 21, ¿no? Bueno, 20, 50, 20. Oye, tan es así que un dato curioso, que incluso creo que cuando tú y yo lo vimos nos sorprendió a los dos, es que el balance de flujos de inversión financiera, en el año fue positivo. Bueno, esto fue $1,000 marginalmente, positivo. si quieres. Bueno, la buena noticia fue que no se fue el dinero. Exacto, es lo que te decía. O sea, olvídate ya de que el balance fue positivo. La noticia para mí increíble fue no se fue dinero. Lo que dice Juan es muy importante porque los extranjeros trajeron a México 150 mil millones de dólares del 2008 al 2014, los convirtieron a pesos, esos están invertidos en bonos a largo plazo del gobierno federal y curiosamente desde el 2014 a la fecha prácticamente no se ha movido el saldo, se ha mantenido y esa es muy buena noticia. Y qué bueno que con todo y la incertidumbre que estamos viviendo, bueno, pues tengamos eso. Pero ¿qué tal si pasamos al tema de...? Sí, y es lo que te decía, ahorita que decías del tipo de cambio, el 19.15 al que refieres es el mejor nivel desde que se tomó la decisión de cancelar Texcoco. Por supuesto. Sí, perdón, pasemos al siguiente tema. El mundo tuvo el peor diciembre en los mercados bursátiles después de la gran recesión. La gran paradoja es que en la gran recesión la economía de Estados Unidos estaba quebrada y el año pasado la economía de Estados Unidos estaba en uno de sus mejores momentos en los pasados 15 años. Así es. Crecimientos del 3%, en diciembre se generaron 312,000 empleos, todos los índices arriba de 50%, o sea, mostrando una economía boyante, las utilidades de las empresas creciendo arriba del 22%, y de repente pácatelas. Tan solo en el mes de diciembre las bajas de los mercados, tanto el Dow Jones, el Standard & Poor's, Nasdaq, fueron de alrededor del 8%. En el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, esos mercados que habían dado rendimientos importantes, borraron los rendimientos y tuvieron pérdidas equivalentes a todo lo que habían ganado en el año. Así es. ¿Qué razones son las que hemos encontrado para ello? Nosotros vimos fundamentalmente tres razones, ¿no? La primera tiene que ver con una temor, bueno, esa sería la tercera. Déjame empezar primero por los miedos a la recesión, ¿no? Que venían porque muchos analistas pensaban que ya las bolsas estaban caras, que los indicadores económicos iban a empezar a mostrar una desaceleración y además un ciclo que ya había durado un poquito más de 9 años y los ciclos económicos pues 10 evidentemente años duró. son... Es más, estamos entrando al 11º año. Son finitos, ¿no? Los ciclos económicos. Hay un tema bien importante que tiene que ver con la Reserva Federal, que la Reserva Federal, incluso Trump fue muy crítico de el hombre que puso al frente de la Reserva Federal, que fue Jerome Powell, de que estaba haciendo movimientos exagerados de alza de tasa y bueno, pues también pensaban que la Reserva Federal tenía mucho que ver. Incluso por ahí hubo un discurso de Jerome Powell que no le gustó nada a los mercados y quiso que diciembre fuera el peor diciembre también desde el 2008. Y evidentemente pues esto se ha cambiado, se ha suavizado. Y la guerra el tercer comercial elemento, con China, la guerra ¿no? con China, exacto, una guerra comercial que no ha llegado a su fin, pero que curiosamente esta semana, de lunes a miércoles, estuvieron en Beijing negociando los equipos chinos y estadounidenses y por lo menos sin saber mucho y tener muchos detalles de la información, sabemos que los términos son mucho más amigables. Pero pues como tú siempre has dicho, ahí está Trump de por medio y en cualquier minuto te lo puedes componer. Pero en resumen,
guerra comercial, Reserva Federal y los temores a una recesión. Bueno, ¿cómo la veo hoy? Yo por lo menos. Yo creo que ese panorama ha mejorado, no es que se haya disipado totalmente, pero en primer lugar, como bien lo dices, en relación a la guerra comercial, las noticias que estamos recibiendo de las negociaciones son buenas, tanto de los chinos como de los norteamericanos, o sea que en febrero seguramente tendremos buenas noticias. Por lo que se refiere a la Reserva Federal, hubo un cambio radical de Jeremy Powell diciendo que iba a ser mucho más moderada el alza en las tasas de interés, y en su último speech se entendió como que iba a ser una pausa, que la tasa de interés no va a subir por lo menos en los 5 o 6 primeros meses de este año, del 2019, sí. Y eso le imprimió gran tranquilidad a los mercados. Y en tercer lugar, seguimos viendo, todavía el viernes salió el ISM de la economía norteamericana muy fuerte, seguimos viendo una economía que va a crecer, sí, un poco menos que en el 2018, pero que quizá alcance un crecimiento del 2.3%, que para una economía de ese tamaño es magnífico. Entonces, los signos de una desaceleración acelerada no están, tampoco están los signos de una depresión o de una recesión. Yo creo que hay que estar muy atentos a los números, porque sí es muy probable que las expectativas del 20 sean distintas. Entonces, a partir de junio hay que ser muy cuidadosos, porque ahí ya vamos a empezar a tener datos en relación a lo que puede ser la economía del 2020 en Estados Unidos, que va a marcar la pauta para ese país, en sus mercados y para el mundo. Ahora, en general, en el 2019 vamos a ver una desaceleración global. China va a crecer menos, Estados Unidos va a crecer menos, pero Japón va a crecer menos. Pero poco menos. Todos un poco menos, pero todos menos. Sí, ¿no? Bueno, China, por ejemplo, del 6.5 al 6.2. Sí. Digo, tampoco es que de repente cómo se exageran las pero cosas. Pero es un poco como lo que le va a pasar también a México, que del 2 podría bajar al 1.7 o al 1.8, ¿no? Tristemente, en nuestro caso, como ya comentabas, Estados Unidos de un extraordinario 3 se baja a un extraordinario 2.5. El caso de México lo deberíamos de tratar el domingo entrante, porque hay cosas que están muy bien, pero el gran tema aquí es el crecimiento. Pero se nos fue el tiempo. Así es. Mi querido Juan, muchas gracias. Gracias a ti. Pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí como todos los domingos con nosotros en Milenio, Mercados en Perspectiva. Muy buenas noches.